Hola, muy buenas tardes. Bueno, le damos la bienvenida a este conversatorio sobre agrotóxicos, amenazas críticas y resistencias, para el cual hemos convocado a Medardo Ávila Vázquez, que él es médico pediatra y neonatólogo, y es coordinador del módulo optativo Determinantes Sociales de la Salud, de la Cátedra de Clínica Pediátrica del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. También es coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Esta actividad la organizamos dentro de lo que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, más conocida por su sigla como Flaxo, la sede académica de Argentina, y dentro de Flaxo, a través del Programa de Ciencias Sociales y Salud, que es coordinado por Raúl Mercer, que está presente aquí en la sala, y por la Biblioteca de Ciencias Sociales en Sofaleto, que dirijo yo hace unos años. Allí en esta biblioteca tenemos una colección de semillas agroecológicas que comenzamos a procesar, a prestar y a generar ahí vínculos con la comunidad para la generación de espacios de huerta en grandes ciudades como es Buenos Aires, ¿no? En balcones, en patios, en espacios así reducidos, y bueno, siempre nos interesa como imbuirnos de estos temas y bueno, también inmiscuirnos más en cuestiones ambientales. Por eso, bueno, nos interesaba conocer más en profundidad los estudios y las investigaciones que ha hecho Medardo y colegas allí de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y bueno, de allí entonces la convocatoria en esta tarde. Así que bueno, sin más, Medardo, te cedo entonces la palabra, y las preguntas las van a poder realizar a través del chat, y las vamos a recoger más hacia el final cuando él termine entonces con su exposición. Bueno, muchas gracias María Cecilia. Muchas gracias a la Flaxo por invitarme a participar de esta actividad. Y bueno, vamos a tratar de compartir una presentación que me va a servir un poco de soporte para la charla, para no olvidarme cosas que me parecen importantes, ni repetir cosas que ya planteé. Discúlpame, Bueno, Medardo, les recuerdo a la gente participante que mutee, que apaguen sus micrófonos. Discúlpame, adelante. no, sí. Bueno, para esta actividad con Flaxo y para este grupo del área de desarrollo humano y salud, me parece que no dar una clase o una charla médica, como generalmente hacemos con los pueblos del interior y hacia los médicos y los vecinos que están resistiendo las aplicaciones con agrotóxicos, sino más o menos tratar de responder algunas preguntas. Una que me parece muy central es hablar sobre la toxicidad de los agrotóxicos a la luz de la ciencia digna. Después un poco hablar de cuál es el problema de exposición comunitaria que hay a estos agrotóxicos. Un poco desarrollar brevemente las instancias de resistencias y que hemos desarrollado, que hemos articulado en estos años. Y bueno, plantear también cuál es el camino, las alternativas que pueden surgir para solucionar definitivamente este problema, y un comentario final sobre el mercado de los alimentos y la crisis ecológica global, donde está marcado este problema, que es un problema que tenemos los argentinos, sobre todo del interior, pero que es un problema que está en un marco global. Principalmente, una de las preguntas es si los agrotóxicos son tóxicos, y en general se promueve que llamarlos como fitosanitarios, ¿no? Principalmente, o agroquímicos o defensivos agrarios, y no darle esa característica de agrotóxicos, sustancias
tóxicas, venenosas que se usan en los cultivos agrícolas. Existe una profusa información que muchas veces los que la veíamos muy de costado pensábamos que estaba basada en datos científicos, como ser de que se podía tomar un vaso de Roundup. Esto que parece una barbaridad, pero yo todavía sigo encontrándome con agrónomos en los pueblos que están convencidos de que se puede tomar un vaso de Roundup. El Roundup es la marca principal del producto comercial que contiene glifosato, que es el herbicida que más se utiliza en la Argentina, y está publicado en paper, en revistas internacionales, que los suicidas que tomaron un vaso de Roundup, que tomaron 180 mililitros de Roundup, murieron, ¿no? El 100% de los suicidas que tomaron 180 mililitros de Roundup murieron, y los que tomaron medio vaso terminaron internados en la terapia, y sabemos muchísima información de toxicología humana sobre los efectos de glifosato como de otros agrotóxicos, ¿no? O sea que hay un conjunto de información maliciosa que ha tratado de encubrir básicamente el carácter tóxico de los productos que se usan en el marco de un proceso de transformación de los sistemas de producción agrícola en Argentina, pero sobre todo en esta parte del mundo, vinculados a granos y oleaginosas, principalmente a cultivos de maíz y de soja, cuyas semillas eran transgénicas, o sea que habían sido modificadas genéticamente para poder resistir el uso de herbicidas como glifosato u otros, de manera que estos pudieran ser utilizados más intensamente. Esto en nuestros últimos 20 años se produjo una transformación enorme en los sistemas agrícolas en Argentina, y el uso de todas estas sustancias ha generado un impacto muy grande en la salud de las poblaciones. Los médicos de los pueblos fumigados, de los pueblos agrícolas de la Argentina, pudieron ver en pocos años cómo cambió la forma en que las personas se enfermaban. O sea, cambió el perfil de enfermedad, de morbilidad, como decimos en epidemiología, y aparecieron un montón de enfermedades nuevas que no se veían habitualmente y que ahora se empezaban a reproducir, como problemas endocrinos, problemas reproductivos, problemas respiratorios que se daban en muchas, pero muchísimas más frecuencias que antes, y sobre todo cánceres que se daban en una frecuencia que no se veía antes. Esto generó de que se realizaran 3 encuentros o congresos de pueblos, de médicos de pueblos fumigados. El primero lo hicimos en agosto del 2010 en la Facultad de Medicina de Córdoba, donde convocamos a los médicos de pueblos del interior porque se relataba situaciones muy similares en contextos diferentes, ¿no? Los médicos nos contaban situaciones que vivían en los pueblos de clase, digamos, media o de buen nivel de vida y de población descendiente de inmigrantes europeos en las provincias de Santa Fe, en Córdoba o en Buenos Aires, y los pueblos de los campesinos santiagueños o de los pueblos originarios chaqueños, a donde había llegado también estos cultivos arrasando el monte, también nos contaban la misma situación, o sea, que gente muy pobre o gente con bien buen nivel de vida, con distintas trayectorias étnicas, referían situaciones muy similares, ¿no? Esto nos llevó a tratar de juntarnos para recabar información en general. Los médicos en la Facultad de Medicina, nosotros reconocíamos, ¿no?, algún nivel de daño de los agrotóxicos en las personas que los utilizaban o en las personas que trabajaban en las fábricas que fabricaban estos agrotóxicos, ¿no? Como un capítulo de la medicina laboral. Pero no lo teníamos considerado como un problema que pudiera tener poblaciones que vivían en lugares donde estas sustancias se podían utilizar, porque eso no podía ser, porque la Facultad de Agronomía y los agrónomos nos estaban diciendo de que estos productos son totalmente inocuos, que cuando caen al suelo se desactivan,
y que uno inclusive puede tomar Roundup y que no le pasaba nada. Entonces, en estos congresos buscamos juntarnos y ver qué era lo que estaba pasando, e invitamos también a los investigadores del CONICET que estaban haciendo sus propios recorridos experimentales, modelos de laboratorio, y ahí nos encontramos con una realidad realmente muy grave, ¿no? Muy grave. Entonces, un poco como consecuencia de estos encuentros, surgió la necesidad de formar una red de médicos de pueblos fumigados que pudiera difundir la información científica, difundir lo que sabíamos, lo que se iba generando, permitirnos hacer colaboraciones de trabajo para que los equipos de salud y los vecinos de los pueblos que estaban reclamando que los dejen de fumigar, tuvieran herramientas para discutir, porque cuando iban hasta estos momentos, 2010, 2011, las discusiones los hacían callar, pues venía la autoridad, venían de los ministerios de Agricultura, venían de APRESID, de distintas organizaciones del agronegocio, y le decían que se callaran, que no sabían, que no entendían nada y que esto era imposible que pasara. En cambio, cuando nosotros buscamos darle la información a la gente, que pudiera estar accesible toda la información, bueno, creamos esta red con el objetivo principalmente de difundir la información, de traducir los papers al español para que pudieran estar accesibles para todo el mundo, y bueno, así es que empezamos a trabajar. Una de los impactos más grandes que se ve con los agrotóxicos es el cáncer, ¿no? El cáncer genera que la gente se empiece a movilizar, se empiece a plantear qué es lo que está pasando. Porque si yo vivo acá en este barrio, que es Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, y cuando voy al médico me dicen que tengo cáncer, y vuelvo a mi casa y le digo a mi familia, no, bueno, tengo cáncer, puedo ser, digamos, uno más de los argentinos que tiene cáncer. Pero cuando me dicen, ay, mira cómo va a tener cáncer si el vecino del lado también tiene, y el que vive acá atrás de nuestra casa también, y el de la esquina también, y el del frente y acá, y vos te das cuenta de que no es que yo tengo cáncer porque me tocó, sino que empezás a ver de que pronto hay muchos de los vecinos que viven conmigo en mi mismo territorio que están enfermos. Esto es lo que pasó en Barrio Ituzaingó. Barrio Ituzaingó es un pueblito que está en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el límite donde terminan los campos y empieza la ciudad. Yo fui subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba en el 2007, me tocó enfrentarme con este problema. Se había hecho un mapeo de los casos de cáncer para poder entender qué es lo que estaba pasando. Y porque Barrio Ituzaingó tenía 3 veces más cáncer que el resto de los barrios de la ciudad de Córdoba. Y cuando hicimos el mapeo y ubicamos en cada lugar donde vivían los vecinos enfermos de cáncer, nos encontramos que se concentraban o tenían una relación geográfica o espacial con los campos. Hasta ese momento nosotros estábamos creídos que los campos de soja eran hermosos, los vecinos paseaban adentro de los campos verdes, los chicos corrían por abajo de la avioneta cuando tiraban su lluvia de agrotóxicos para refrescarse en el verano. Todos nos creíamos el mensaje, la propaganda que salía en todos los medios que decía el gobierno. Y ahí nos encontramos con esta realidad, de que los enfermos de cáncer estaban más vinculados a estar más cerca de las fumigaciones, y esto terminó con una causa y un juicio donde pudimos demostrar este impacto. Posteriormente, nosotros, como otros grupos principalmente de la Facultad de Medicina de Rosario, hicimos trabajos epidemiológicos en distintos pueblos para ver qué era lo que estaba pasando. Como parte de esos trabajos epidemiológicos estaba el estudio que hicimos acá en Monte Maíz, en un pueblito de la zona núcleo de Córdoba, donde pudimos hacer un trabajo muy profundo, porque el intendente es pediatra como yo, y estaba enfermo de cáncer, y el cura se había muerto el año anterior de leucemia, y el director del hospital se había muerto de un cáncer de colon, y realmente la situación era dramática, y el intendente nos convocó de la facultad para que pudiéramos hacer un diagnóstico socioambiental de lo que estaba pasando, o sea que pudimos hacer uno de los trabajos con mayor profundidad
si se quiere, de cuál es el contexto de un pueblo, de las zonas agrícolas, en el medio de estos cultivos transgénicos que usan grandes cantidades de agrotóxicos. Pudimos hacer un estudio ambiental, hicimos 3 estudios en uno. Un estudio ambiental de cuáles eran los factores que existían, desde las antenas de celulares hasta los depósitos de agrotóxicos, las fábricas, los feedlots, el manejo del agua, el manejo de la basura. Sí, hicimos un análisis ambiental completo, hicimos un estudio de las enfermedades casa por casa, le preguntamos a los vecinos, tuvimos una semana instalados en el pueblo con un equipo de 60 personas, la mayoría de ellos estudiantes de medicina y de geografía de los últimos años de la Facultad de la Universidad de Córdoba y con docentes de nuestra facultad. Y también hicimos un estudio químico, o sea que aparte del estudio ambiental, de cuál es, digamos, la geografía, qué es lo que tiene, y el estudio un estudio transversal de enfermedades, un estudio químico. ¿Ya? Así, tomamos muestra de distintos lugares y pudimos verificar cuál era la contaminación que había en ese lugar. Los datos médicos nos mostraron como ser muy fuertemente una presencia del cáncer en forma contundente, ¿no? Los enfermos de cáncer de Monte Maíz son casi 3 veces más que lo que se tenía que tener. O sea, como si nosotros medíamos la incidencia que eran los nuevos enfermos de cáncer, los que tenían diagnóstico en el último año, y si Monte Maíz, la población que nosotros medimos, que eran 5.000 personas, tenían la tasa de incidencia que tenía toda la provincia de Córdoba, tenían que tener nada más que 13 enfermos. Nosotros encontramos 35 enfermos de cáncer, o sea que había unos 21 enfermos de más. Y la tasa de prevalencia que tenía que haber sido de 217 era de 700, la tasa de incidencia. Y la prevalencia, que es la cantidad de enfermos con cáncer vivos, o sea, no personas diagnosticadas en el último año, sino gente que todavía que está viva y tiene diagnóstico de cáncer. Nosotros teníamos que haber encontrado 44 enfermos y encontramos 104 enfermos de cáncer. Y estos datos que nosotros medimos en Monte Maíz, que lo hicimos en octubre del 2014, la Facultad de Medicina de Rosario estudió María Juana, un pueblo igual, muy similar a Monte Maíz, y ellos encontraron una prevalencia de 2030, cuando nosotros habíamos encontrado una prevalencia de 2100, cuando lo normal es 800. O sea, los datos eran idénticos, o sea, 2 grupos de investigadores distintos, en lugares similares, en contextos idénticos, encontramos un aumento de cáncer de la misma magnitud. Inclusive en el análisis nuestro pudimos ver que la gente que tenía cáncer, los que más tenían cáncer eran los que trabajaban directamente con los agrotóxicos. Eran los trabajadores rurales, eran los agrónomos y eran los productores, ¿no? Y el otro factor de riesgo muy grande era que si vivías cerca o en las manzanas donde estaban los depósitos de agrotóxicos, también el riesgo se aumentaba de tener cáncer a un doble de lo normal. La carga que nosotros tenemos en la Argentina de cáncer es que cada 1000 personas, 2 van a ser diagnosticadas de cáncer en este país. O sea, si acá fuéramos 1000 que estamos participando en esta actividad, 2 de nosotros vamos a tener diagnóstico de cáncer este año. Esa es la carga natural que tenemos de hace más de 50 años. Sin embargo, en los pueblos fumigados, en vez de 2, estamos entre 4 a 6 casos cada 1000, ¿no? Y la prevalencia, que es la cantidad de enfermos de cáncer, es que haya 8 enfermos de cáncer cada 1000 personas. Pero en los pueblos fumigados, cada 1000 personas hay entre 18 y 23 enfermos de cáncer. O sea que es notable. Y estos datos que nosotros pudimos identificar, los publicamos y ya les voy a mostrar las publicaciones. El otro dato muy fuerte es la mortalidad. La mortalidad por cáncer está explotada, ¿no? Normalmente nosotros, nuestra población, salvo la pandemia, que es lo anormal, pero hasta antes de la pandemia y probablemente después de la pandemia, la forma en que nos morimos los argentinos es muy particular, es muy propia de nosotros. Nosotros tenemos una carga de muertos de que un 30% de las personas que fallecen en un año lo hacen de cáncer.
de problemas cardiovasculares, un 30%, y solamente un 20, un 19% mueren de cáncer. Después están las otras causas de muerte. Pero esto no se modifica, en todos los años ha sido muy similar, y en contextos agrícolas o rurales o urbanos, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, es muy similar. Sin embargo, cuando nosotros medimos en algunos pueblos la mortalidad, en Monte Maíz también era del 45% de la gente que se moría de cáncer, pero como será en Canal, que hicimos exclusivamente un trabajo de epidemiología comunitaria con los vecinos, pudimos corroborar que en el año 2017 el 56% de las personas que murieron en Canals, que es otro pueblo cerca de Monte Maíz, lo habían hecho de cáncer. O sea, en vez de morir 1 cada 5 personas de cáncer, muere 1 cada 2 personas de cáncer. O sea, imagínate lo que esto significa. Morirse de cáncer es la peor muerte que pueda haber. Una enfermedad que te va consumiendo, te va haciendo doler, te va matando día a día en forma irremediable. Y que se muera 1 cada 2 y no 1 cada 5, muestra que hay realmente una epidemia silenciosa de cáncer en los pueblos. Cuando vemos también, aparte de ese dato que es muy local, como también el de Monte Maíz, podemos ver datos de los ministerios, como este un dato del Ministerio de la Nación de Agricultura que muestra los lugares donde más se siembra soja, en los departamentos donde más se siembra soja en Argentina, y por lo cual donde más se aplican agrotóxicos. Esos departamentos coinciden con los departamentos de Santa Fe y Córdoba, que según el Ministerio de Salud de estas dos provincias, tienen la mayor cantidad de gente que muere por cáncer. O sea, los lugares donde más hay soja, donde más se fumiga, es donde más se muere por cáncer también. O sea, estos datos, desde los datos generales a los datos particulares de cada pueblo, muestran una realidad que ineludible. Aparte de los datos nuestros, está lo que se llama los datos de la medicina basada en evidencia, ¿no? Que es el estándar de mayor consistencia que tiene la medicina occidental. Es una forma de revisar la información y poder sacar conclusiones, no de los datos de un solo investigador, ni de 2 investigadores, sino de un conjunto de investigadores, donde cual se toman todos sus resultados y se los pone y se los analiza y se saca una conclusión que es más fuerte. En este caso lo que se estaba midiendo es si las madres expuestas a pesticidas agrotóxicos tenían más riesgo de tener hijos con leucemias o no. Estos son estudios internacionales. El primer análisis daba de que no, que esta es la línea del 1, es, digamos, el grupo de personas no expuestas a agrotóxicos, tiene una cantidad de niños con leucemia, y las expuestas a agrotóxicos te podían llegar a tener hasta menos niños con el agrotóxico, con leucemia. Pero cuando se saca el análisis de todos los estudios, los 14 estudios, te das cuenta de que las madres que viven en contextos donde están expuestas a agrotóxicos tienen más del doble, 2,4 veces mayor riesgo de que sus hijos hagan una leucemia, ¿no? Esto muestra que también la información científica a nivel internacional está mostrando lo que nosotros pudimos medir en nuestros territorios, en nuestros pueblos. Bueno, estos son datos epidemiológicos, datos de las observaciones clínicas o de los datos de mortalidad. Pero ¿cómo podemos explicar de que los agroquímicos produzcan este daño? Y bueno, tenemos la información que nos acercaron los investigadores del CONICET que hacen sus experiencias en laboratorio. Uno de los estudios más interesantes, que es un conjunto de estudios que ha sido utilizado inclusive por la OMS, son los estudios de la doctora Ayasa, que mostraban la genotoxicidad del glifosato sobre las células, sobre los núcleos celulares, produciendo la ruptura de las cadenas de ADN. El ADN son las estructuras que tenemos en los núcleos celulares, donde está la información genética y que determina cómo funciona la célula y, por lo tanto, cómo funciona el órgano y cómo funciona nuestro cuerpo. Está todo contenido en el funcionamiento de cada una de las células que está determinada por la actividad de estos genes. Estos genes que están en estas cadenas de ADN son rotos cuando en presencia de glifosato, y no están destruidos ni lastimados en presencia de ausencia de glifosato. Esto se demostró, se publicó, de que se generaba en las ratas, cuando se le ponía pequeñas cantidades de glifosato,
se producían aberraciones cromosómicas o se producían micronúcleos, o sea, los núcleos, las células tenían pedazos de núcleo que estaban afuera del núcleo y que quedaban en el citoplasma a consecuencia de que estaban rotas las cadenas de ADN, o el ensayo Cometa, en vez de mostrar el núcleo celular que contiene todo el ácido nucleico, el ADN, mostrarlo como una luna íntegra, como las cadenas de ADN estaban rotas, estas migraban y se terminaba viendo como un cometa. Esto es muy fuerte, esta información, porque si las células tienen las cadenas de ADN, no puede funcionar bien, entonces hay tres opciones. Una es que las reparen, nosotros tenemos mecanismos para reparar el ADN roto y de hecho lo estamos reparando. La otra es que la célula se destruya, porque tenga el ADN muy roto, no pueda cumplir su función normalmente, entonces se autodestruye por una programación genética que dice que si no puede cumplir sus funciones se tiene que autodestruir. Y la tercera es que si no se puede destruir, no se puede reparar, que estas células persistan, empiezan a perdurar y empiezan a reproducirse y ya no son una célula igual a la nuestra, si bien viene de nosotros, es una célula que cambió su forma de funcionar y de organizarse y empieza a ser una célula que mutó por mutagénicos, que son los agrotóxicos, y esa célula empieza a invadir, y ese es el cáncer. Una célula de nuestro cuerpo que pierde el control, se autonomiza, y empieza a invadirnos hasta que nos mata. Este es el mecanismo por el cual se genera el cáncer que nosotros vemos en las poblaciones humanas. Ahora bien, los investigadores hicieron estas mismas pruebas que habían hecho en ratas con humanos, a los cuales no le inyectaron agrotóxicos, sino que tomaron personas que viven en pueblos fumigados, como Marcos Juárez, una ciudad muy próspera de Córdoba, y le hizo los estudios de genotoxicidad, y se llevaron una sorpresa terrible. Las personas de Marcos Juárez, casi todas, tenían signos de genotoxicidad. Estaban sanas, no estaban enfermas, pero tenían el ensayo Cometa o micronúcleos alterados, mientras que las personas tomadas en un grupo de control, un grupo de referencia, que vivían en lugares lejos de los agrotóxicos, prácticamente menos del 1% presenta lesiones de genotoxicidad. Esta gente está sufriendo la agresión de los agrotóxicos, se está defendiendo y no se está enfermando, pero es probable que algunas de ellas sean las que van a terminar generando las enfermedades que nosotros vemos. Inclusive hay trabajos en niños que se publicaron en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría que muestra cómo los niños de Marcos Juárez tienen micronúcleos, no se les sacó sangre, sino se les sacó células de la boca, y se encontró que las células de la boca tenían micronúcleos mostrando el daño genético. Y la Sociedad Argentina de Pediatría ha sido muy importante en reconocer el daño de los agrotóxicos en la salud infantil. El año pasado se publicó un trabajo que encabezó la doctora Caletti, muy importante, porque es la primera sociedad científica argentina, la segunda, digamos, también la Asociación de Médicos de Medicina Familiar y General también vienen trabajando este tema, pero es la más antigua de las sociedades científicas que viene a reconocer que los agrotóxicos son tóxicos y que hay que proteger a los niños de su exposición. Estos estudios inclusive se hicieron en niños de escuelas del interior, ¿no? Escuelas fumigadas. Son estas escuelas que están en el medio del campo y que las fumigan con los chicos en clase inclusive, ¿no? Esta es la escuela de Dique Chico, que es una comuna de la provincia de Córdoba, donde los chicos a los cuales se le hicieron los estudios, todos tenían micronúcleos mostrando que tenían genotoxicidad. Inclusive la maestra de esta escuela tiene un cáncer de mama, y el hijo de la maestra que iba a esta misma escuela murió hace 6, 7 años de una leucemia, ¿no? O sea, el impacto de los agrotóxicos es muy grande. Lamentablemente esta foto de acá es de este mismo lugar, porque hay una resolución del municipio que prohíbe fumigar, pero los ojeros lograron una orden judicial para permitirle fumigar aún así, protegiendo su derecho al trabajo y no a la vida de los vecinos. Y entonces cuando van a fumigar, los vecinos van y paran los mosquitos, entonces viene la policía a proteger a los fumigadores. Y está la policía protegiendo que los vecinos no paren los fumigadores y le prendan fuego.
pero los chicos de la escuela están todos enfermos. Es realmente terrible lo que pasa. Otro de los dramas que vemos en los niños es que nacen una gran cantidad de niños con malformación. Una gran cantidad de niños con malformación, y esto lo hemos podido ver en informes que nos han trasladado en los congresos de médicos de pueblos fumigados, desde Tucumán, desde Misiones, de Santa Fe. Realmente las frecuencias son del doble de lo normal, ¿no? Normalmente nuestro sistema natural reproductivo, tanto el humano como el del resto de los mamíferos, refiere que cada 100 nacimientos solamente dos niños nazcan con problemas genéticos, de malformaciones, de algún síndrome cromosómico o cualquier trastorno reproductivo que impacte en el niño que no sea sano. Solamente 2 de cada 100. Esos son los errores naturales que tiene el sistema reproductivo de los humanos como de los mamíferos, tanto las ratas como los perros y las vacas. Sin embargo, en los pueblos fumigados, si vos vivís a menos de 1 kilómetro de donde se fumiga, el riesgo de tener un niño malformado es más de 2, es 2,6, y si guardás los agrotóxicos en tu casa o cerca de tu casa, tenés hasta 15 veces más riesgo de sufrir un niño con malformación. Nosotros esto, que son datos de trabajos publicados por otros autores, en Monte Maíz pudimos medirlo, y en Monte Maíz es de 4,10% la tasa de niños malformados, cuando a nivel nacional, el Registro Nacional de Anomalías Congénitas, dice que en Argentina es 1,46 la cantidad de niños malformados que nacen en los hospitales públicos. Y el otro problema son los abortos, que hay una gran cantidad de embarazos que empiezan a controlar los obstetras y que no llegan a terminar, que se caen, se pierden en forma espontánea, siendo familias jóvenes, familias sanas, con buen nivel económico. El por ciento, pero en Valle de Ituzaingó era el 21%, y en otros pueblos también es del 20% que han medido otros grupos de investigadores. O sea, las malformaciones y los abortos son una carga muy grande que sufren los niños en estos pueblos. Y esto también se explica por ese mecanismo de genotoxicidad que tiene los agrotóxicos, porque un espermatozoide que tiene su información genética alterada, están rotos sus ADN, va a producir o que se genere una fecundación que termine en un aborto o un niño que va a nacer mal. Los óvulos ya están formados desde que nacemos y su carga genética ya estaba estructurada. En cambio, los espermatozoides se van reproduciendo de forma permanente. Y ahí es cuando sufren el impacto. Estos trabajos que yo le estaba, esta información que yo le estaba comentando, están publicadas, uno sobre cáncer en un journal internacional y otro sobre los impactos reproductivos. Otra carga que sufren los niños en los pueblos agrícolas es el asma. El asma es muy notable, llega a casi la mitad de los niños. Necesitan usar broncodilatadores varias veces en el año para poder respirar bien, cuando nosotros sabemos que la carga que tiene como ser la ciudad de Córdoba es el 13% de los niños, y a nivel mundial es de 14%, y Argentina está entre 13 y 14% de los niños de primer grado, como los niños de primer año secundario, que son los grupos que se miden a nivel mundial para hacer el seguimiento de la carga de asma en todo el mundo por cada uno de los países. Sabemos que Argentina tiene una carga de 13 y 14%, pero Montemaíz tenía 52%, y esto nos dicen en todos los pueblos. Y cuando nosotros tomamos la cascarilla de maíz que sale de los hilos, que el viento va acumulando contra los cordones, que es un polvillo que hay en los pueblos agrícolas donde hay depósitos de granos, y esa cascarilla la juntamos en una bolsa, y el doctor Marino la midió en su laboratorio del CONICET en La Plata,
encontramos que la cascarilla de los silos de maíz tenía 504 microgramos de glifosato por cada kilo. O sea, estábamos respirando este polvillo cargado de glifosato, y esto también terminó en otra publicación donde mostramos cómo asma y glifosato, más allá de los estudios de laboratorio que muestran que hay un vínculo, en concreto es el primer trabajo que mostró cómo hay una exposición, la exposición al glifosato produce asma en los niños en Argentina, en estos pueblos agrícolas. Otro tema que está cada día más amenazando la salud intelectual de nuestros jóvenes, de nuestros niños, son los problemas del desarrollo intelectual, que tienen que ver con el desarrollo de nuestras capacidades cerebrales, ¿no? El autismo en sus distintos grados, desde problemas mínimos de aprendizaje hasta el autismo severo, es una carga de salud muy grande, y hay un estudio que se publicó en el año 2019 que muestra cómo las madres y los niños chiquitos expuestos a glifosato y clorpirifos tienen un riesgo enorme de desarrollar autismo comparado con la población que no está expuesta a estas sustancias. Glifosato es el herbicida que más se usa en Argentina y clorpirifos es el insecticida que más se usa en Argentina, terriblemente venenoso. Esa misma información, que son estudios epidemiológicos que muestran cómo los chicos que viven en estos contextos tienen menores capacidades intelectuales, lo cruzamos con esta información, que es una publicación de un estudio de laboratorio, que trabajaban con cultivos de neuronas. Estas son una neurona que son nuestras células cerebrales, que son muchos millones, casi 100 mil millones, ¿sí? Sino que no solamente son muchas, sino que están interconectadas. Las neuronas nos dan esa gran capacidad de abstraer, de pensar, de sentir, porque están interconectadas, porque tienen muchas ramificaciones. Pero fíjense, a los 10 días, una neurona natural, normal, en condiciones óptimas, tiene esta ramificación, pero esta misma neurona, otra neurona cultivada con pequeñas cantidades de glifosato, tenían esta ramificación. O sea, el glifosato realmente la estaba amputando, le estaba impidiendo desarrollar, estaba bloqueando líneas metabólicas muy específicas que explican estos estudios por qué nosotros tenemos ese daño en las poblaciones de niños, su desarrollo intelectual. Y recién este año, hace muy poquito, en abril, se ha publicado una revisión sistemática sobre los efectos del glifosato en el desarrollo intelectual y nervioso, que es muy, muy importante. Nos hemos metido en un sistema, en un modelo de agricultura que utiliza venenos, sustancias tóxicas para producir alimentos. Realmente algo que no se puede entender, salvo que vos seas un productor. O sea, si vos lo único que te interesa es vender una mercancía, no te importa si esa mercancía va a ser utilizada para alimentar a una familia, ¿no? Porque si no, como todos estos productos están llenos de veneno, no podría ser. Esto pasa porque acá no hay ningún control, porque el Estado no juega un papel de control de decirle, señor, si usted va a producir alimentos, no lo puede producir con venenos. Salvo que nos hagan creer que los venenos no son venenos, que es un poco lo que se trataba de esta charla. Estos productos son venenos, matan sustancias vivas y nos afectan a nosotros también. No solamente a soja y maíz, sino que de la mano de todo este desarrollo de la agricultura tóxica, en Argentina se generalizó el uso de agrotóxicos para todo, para las manzanas, para el limón, para el arroz, para la yerba mate, para la caña de azúcar, para el vino. Ya no se desmalezan los viñedos con una asada, sino que se lo manda a un peón con una mochila a tirarle glifosato para que no crezcan los yuyos al lado de los canales de riego. Termina el vino Malbec lleno de agrotóxicos. Y la comida que nosotros comemos también. Entonces, bueno, tenemos este problema de que los agrotóxicos son tóxicos y son muy tóxicos. Ahora, también tenemos esta situación de que en las zonas agrícolas en Argentina viven más o menos 12 millones de personas que son las que están expuestas a estas sustancias, ¿no? Y el modelo de agricultura nos ha llevado a que cada vez se haya usado más agrotóxicos en la Argentina. Fíjense, en el año 96, acá se utilizaban menos de 100 millones de litros
en la Argentina, menos de 100 millones de litros, y en el año 2018 estamos llegando a los 550, a los 600 millones de litros, ¿no? Actualmente estamos en los 640 millones de litros que se utilizan, se aplican en la Argentina. Esto, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No era que los agrotóxicos no se iban a... las semillas transgénicas iban a generar menos uso de agrotóxicos, pero eso no pasó. Pasó al revés. Cada vez se usa más agrotóxicos. Ahora, podemos pensar de que este aumento de la cantidad de agrotóxicos se debe a que aumentamos la superficie, de tal manera que se desmontó y se cultiva mucho más, entonces se aplica más. Pero fíjense, en el año 91 acá había 20 millones de hectáreas sembradas y ahora en el 2010 hay 30 millones, o sea, aumentó un 50% y los agrotóxicos aumentaron de 39 millones de litros a 330, o sea, casi un 1000%. O sea, realmente no hay una relación y tampoco de rendimiento. O sea, hay una situación de aumento del consumo de agrotóxicos muy manifiesta, y eso se da porque hay una falacia ecológica, hay un error en el modelo de agricultura que pergeñaron los científicos de Monsanto. Ellos empezaron aplicando 3 litros de glifosato por hectárea para limpiar la hectárea de yuyos en el año 96. Pero los yuyos se hicieron resistentes, se acostumbraron al glifosato y empezaron a crecer aún en presencia de los 3 litros de glifosato. Entonces, a cabo de 2 o 3 años tenían que aplicar más, 4 litros, 5 litros, 8 litros. En el año 2018 están aplicando 15 litros en esa misma hectárea donde se empezó a cultivar en la provincia de Buenos Aires, y a la vez están agregando otro herbicida como 2,4-D, atracina y otros más, porque no logran con el glifosato solamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza se defiende de la agresión química y se va adaptando, no muere toda, sino algunas yuyitos sobreviven y al año siguiente esos yuyitos ocupan el lugar que ocupaban antes los que morían en presencia de glifosato. Los médicos sabemos de esto porque lo sabemos con los antibióticos y hay que usar los mínimos necesarios y no todos, lo que se pueda. Y acá nosotros tenemos un modelo donde estas empresas que venden agrotóxicos todos los años venden más. Tenemos un modelo de agricultura que es drogodependiente, es agrotóxico dependiente, ¿no? El productor todos los años tiene que consumir más agrotóxico para lograr el mismo rendimiento. Y estas empresas todos los años venden más y más y más. Un gran negocio, nos tienen atrapados, como si no hubiera otra manera de producir. Cuando queremos ver cómo es la exposición por cada uno de los argentinos, podemos decir, fíjense que en el año 2015, cada uno de los argentinos tenía asignado 9,7 litros de agrotóxicos que iban a ser aplicados ese año y que correspondía a mí. Y en el año 2018 ya son 11, casi 12 litros de agrotóxicos por cada uno de los argentinos. Pero esto es la exposición potencial, la carga de exposición potencial que tenemos cada uno de los argentinos. Pero si yo vivo en la ciudad de Córdoba, estoy un poco lejos, no tanto, pero un poquito lejos. Pero si vivo en Monte Maíz, mi carga de exposición es de 100 litros de agrotóxicos, porque eso lo medimos, por cada uno de los habitantes de Monte Maíz, y por eso ese impacto que tienen en la salud de la población. Y las exposiciones son terrestres, pero un 30% son por avión. A pesar de que los europeos ya del año 2009 tienen prohibidas las fumigaciones aéreas, porque se dieron cuenta de que eran incontrolables. La Unión Europea prohibió y obligó a todos los estados a prohibir las pulverizaciones aéreas. Sin embargo, nosotros, un grupo de médicos del pueblo fumigado, tomamos muestras del agua de lluvia de nuestros pueblos y la hicimos estudiar por el doctor Marino en La Plata y nos encontramos que llueve glifosato. Nosotros sacamos, empezaba a llover en octubre, noviembre, diciembre, enero, que son las épocas más intensas de fumigación, y cuando empezaba a llover sacábamos un frasquito de urocultivo y tomábamos muestras del agua y las mandábamos al laboratorio, y en las muestras de agua de lluvia teníamos glifosato en una carga que iba de 14 a 69 microgramos por litro de agua de lluvia. Algo increíble. Esto lo hicimos porque habíamos visto un estudio en Estados Unidos que tenía hasta 2 microgramos por litro. Nosotros tenemos hasta 69. Impresionante.
Esto muestra de que el aire de los pueblos agrícolas está cargado de los agrotóxicos. La gente respira y le entran estos agrotóxicos, el glifosato y el resto, ¿no? El glifosato es el que más hay, el 60% de lo que se aplica, por eso lo seguimos a él. Entonces, los ambientes, con la cantidad de agrotóxicos que se usan en estos territorios, están reventados de agrotóxicos. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cómo puede estar pasando esto? Si sabemos, todo el mundo sabe, cualquier profesional universitario, que los genes de las plantas, de los vegetales, de la soja, del maíz, o de cualquier yuyito, un diente de león, el 40% de los genes de un diente de león son idénticos a los genes que tenemos nosotros en el genoma humano. Funcionan activamente igual, con mecanismos celulares idénticos a los nuestros. O el 60% de los genes de una cucaracha son genes humanos, o el 85% de los genes de un ratón son humanos. O sea que los mecanismos de los seres vivos son compartidos por nosotros. Si nosotros atacamos masivamente los seres vivos con armas químicas, a nosotros nos va a impactar, O sea, no podemos pensar que puede haber buenas prácticas, que es la herramienta que pergeñó el agronegocio para tratar de decir que fumigan con seguridad. ¿Cómo va a haber buenas prácticas con el nivel de contaminación que generan, con el agua de la lluvia contaminada, con el agua de las canillas de los ríos, todas contaminadas? O sea, no hay buenas prácticas posibles con este nivel de utilización de agrotóxicos. Otro de los problemas es que los cultivos transgénicos, cuando llegamos a estas discusiones, muchas veces nos terminan diciendo, bueno, está bien, los agrotóxicos son tóxicos, nos enferman, pero hay un problema de hambre en el mundo y nosotros, los productores argentinos, estamos llamados a solucionar los problemas de hambre en el mundo a través de la producción de granos. Y esto es una mentira, es realmente un cinismo terrible. Como se ve, algunos datos. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 7.000 millones de habitantes en el planeta, y hay 900 millones de personas que no comen todos los días lo que tienen que comer, porque ya lo vamos a ver, pero también que hay 1.500 millones de obesos, o sea, de gente que come de más, que está gorda, y que esto es una amenaza para la salud de ellos y para los sistemas de salud público, porque genera una carga de enfermedad muy grande, diabetes, ACV, etc., ¿no? Pero también sabemos que en el año 86 la FAO, de la ONU, nos dice que se produce cantidad suficiente de alimentos para todos en el mundo, y que la producción de alimentos creció mucho más rápido que la población desde esa época, ¿no? O sea que hay alimentos. La gente que no come porque no puede pagar, porque los alimentos se distribuyen en el mundo no como un derecho, sino por el mercado de alimentos, ¿no? Y también hay un dato muy fuerte de la FAO, desde que en el 2010, como ser, se tiraron 1.300 millones de toneladas de alimentos sin consumir, que se tiraron porque se planifican por el mercado, y si una pizzería piensa que va a vender 30 pizzas hoy y vende 15, las 15 que sobraron las tiran. Y no pierde plata, porque a las 15 que vendió le cargó el costo de las 15 que no vendió. O sea que no solamente se tiran alimentos de más, sino que el precio de los alimentos considera, ya cuenta los alimentos que se van a tirar. O sea que los alimentos podrían ser mucho más baratos y estamos tirando alimentos de más. O sea que toda esta mentira de que los transgénicos y los agrotóxicos sirven para el hambre del mundo es una mentira, y en realidad es para participar de un mercado de los alimentos, que es el mercado que las grandes corporaciones quieren controlar en esta época del siglo XXI, que es el mercado más grande del mundo, que es el mercado de los alimentos, porque todos los humanos queremos comer por lo menos una vez al día, y si empresas enormes pueden vendernos ese alimento, es el mejor mercado capitalista del mundo. Bueno, si gustás ir redondeando, porque luego Raúl Mercer también quería hacer algunas preguntas sobre tu exposición y bueno, el tema de agrotóxicos. Una vez que venimos exigiendo, en estos años hemos venido luchando, acompañando a los colectivos de vecinos
nosotros, como otros grupos de médicos, investigadores, químicos, todos atrás de la convicción y el compromiso que puso Andrés Carrasco en todas estas luchas, y un poco los reclamos de las comunidades que prohíban las fumigaciones aéreas, que saquen las fumigaciones alrededor del pueblo, que saquen los depósitos, que no circulen los mosquitos de fumigar por el interior del pueblo, o sea, básicamente que paren de fumigarnos, y es una medida defensiva, si se quiere. Pero en 400 pueblos de la Argentina, de distintas provincias, han logrado ordenanzas que han sido arrancadas de su consejo deliberante o amparos o órdenes judiciales de distinto tipo que le dan esa protección. Y por otro lado, el agronegocio ha impulsado las buenas prácticas para que no sigamos limitando la fumigación alrededor de los pueblos porque no quieren ceder ni siquiera esos 1000 metros. Pero aparte de estas políticas defensivas, hay también soluciones, ¿no? Hay planteos a nivel mundial de políticas de reducción de uso de agrotóxicos, programas graduales que van apuntando a ir reduciendo, y esto lo están desarrollando ya países. Es más, Francia tiene un programa que tiene muchos años y ya viene bajando el consumo de agrotóxicos, porque muchos países europeos empezaron a darse cuenta de que todos los años aumentaba la cantidad de agrotóxicos, igual que en Argentina, y eso no significaba ay, qué bárbaro, cómo crecemos, sino mirá cómo nos contaminamos cada vez más. Entonces desarrollaron políticas para reducir el uso de agrotóxicos, y estas políticas las hacen promoviendo no usarlos, sosteniéndolos con asesoramiento agroecológico y con créditos para hacerlo. Esto se puede hacer. Entonces, nosotros creemos que es posible, inclusive se ha escrito una iniciativa en ese sentido en Argentina, que se la alcanzamos al gobierno justo cuando empezó la pandemia, donde distintas herramientas como reducir las retenciones a los productores que usaran menos agrotóxicos, a aumentársela a los que se resisten a reducir, y a trabajar con el INTA y las facultades agronómicas, porque hay una experiencia de más de 100.000 hectáreas en Argentina que se cultivan sin agrotóxicos y los resultados son excelentes. Y los granos que salen de esos campos tienen un valor de un 10% más alto en el mercado internacional porque hay una demanda de cultivos sin agrotóxicos que no se cubre a nivel mundial. O sea, que hay un camino para desarrollar, que es la reducción de uso de agrotóxicos hasta su desaparición total. Esto es una parte de los equipos que hemos hecho los trabajos epidemiológicos con estudiantes y docentes, y le invito a que consulten en nuestra página, donde está toda la información que he traducido, un poco traído acá, pero que se puede ver en nuestra página de redoas.com. Nos buscan en Google Médicos de Pueblos Fumigados, los lleva a nuestra página donde hay muchísima información, que es lo que hacemos generalmente, de ponerla al servicio y al alcance de todos los compañeros que la necesiten y los colegas. Eso es básicamente lo que quería comentarles. Ahora sí podemos hablar un poco entre todos, y no sé si más o menos se entendió lo que quería traducir. Sí, se entendió muy clara tu exposición, muchísimas gracias. Yo por el chat fui consignando algunos links, bueno, con lo de la red, algunos informes y bueno, también alguna información de aquí de la institución de Flaxo sobre iniciativas agroecológicas. Ahí en el chat hay una compañera que pregunta si además de los alimentos, en el algodón que se utiliza para la confección de pañales y productos así de gestión menstrual, también puede ser que estén contaminados con agrotóxicos. Sí, sí. Los cultivos transgénicos durante muchos años eran maíz, soja y algodón. Y prácticamente hasta que ahora empezaron algunas iniciativas de cultivo orgánico de algodón, hasta hace pocos años casi el 100% era todo transgénico. La única semilla que se podía conseguir era la semilla de Monsanto, resistente al glifosato. Entonces se le aplica muchísimo Roundup, y se le aplica cuando el capullo ya está formándose, que es donde sale el algodón. Y los estudios del Grupo de La Plata encontraron
haciendo mediciones para calibrar el equipo no se podía calibrar porque siempre le da positivo una gran cantidad. Y de cómo puede ser que nos da positivo, está mal, no era que estaba mal, lo estaban haciendo con hisopos, donde recogían el líquido y ese hisopo era de algodón y tenía glifosato, hasta que lo cambiaron por un algodón sintético y ahí pudieron calibrarlo. Entonces fueron a la farmacia, compraron tampones, compraron hisopo para los bebés, algodón, gasas del hospital y todas tenían glifosato. Es impresionante. Todas tienen un residuo de glifosato que estamos utilizando, realmente es increíble, increíble este paso. ¿Puedo hacer una pregunta por acá? Que tengo el chat desactivado, ¿no? Bueno. No sé por qué no lo puedo activar. Te hago una consulta, si en este relevamiento de los pueblos fumigados en cuanto al cáncer, si vos viste en un aumento de las patologías por efecto de disruptor endocrino, pubertad precoz, menopausias, cánceres, aparte de los cánceres hormonodependientes, y todo el efecto de disruptor endocrino también se ve, ¿lo vieron? Sí, lo vimos, no lo quise hacer mención porque no tenía tiempo, no es una clase de medicina, pero disrupción endocrina como disrupción inmunológica también es muy frecuente. En Montemaíz medimos las dos, medimos enfermedad inmunológica y medimos hipotiroidismo y diabetes. Y el hipotiroidismo es impresionante porque es fácil de medir porque la pregunta es si toma o no toma tiroxina. El que tiene hipotiroidismo toma tiroxina porque le falta, tiene el diagnóstico. Y los mayores de 20 años, el 25% de los mayores de 20 años, que generalmente el hipotiroidismo es un problema de mujeres de 50 años, sino varones y mujeres de más de 20 años, el 25% toma tiroxina en Montemaíz, o sea, la tasa de prevalencia esperable es 6%, nosotros tenemos 25%. No, impresionante. Eso es para hipotiroidismo, pero también se da con el resto de las enfermedades y alteraciones hormonales. Porque estas moléculas se meten en la cadena de información química de las hormonas y disrumpen, rompen el orden de información y esto es un drama. Hola, ¿qué tal? Yo no puedo tampoco usar el chat, así que activé el micrófono. Yo vivo en San Andrés de Giles, soy docente en una escuela agraria y me llama mucho la atención como en los últimos 5 años los chicos que ingresan de 12 a 15 años tienen graves problemáticas de aprendizaje, muy graves, y muchos bebés están naciendo, yo no me acuerdo el nombre de la enfermedad, la verdad lo escuché una sola vez a uno de los médicos acá que la diagnosticó, que nacen con los piecitos hacia adentro, como una malformación. No sé si ustedes la detectaron, pero en los últimos, también 2-3 años hay en uno de los parajes, 2 parajes, perdón, en los últimos nacimientos, me asombra la cantidad en el poco tiempo que nacieron con esa malformación, y recientemente hay el hermanito de un estudiante que nació también un bebé con esa problemática y le fumigan al lado de la casa, ¿no? No sé si hay algún estudio, voy a preguntar en español, porque mi intención es empezar a abordar la problemática con las familias. Sí, sobre el tema de autismo, el problema de desarrollo intelectual y aprendizaje, nosotros es difícil medirlo, ¿viste? Pero sí tenemos los datos de las escuelas de las maestras que nos dicen que yo tenía 2 chicos de un grado de 30 que eran los más rezagados, y ahora en vez de 2 de hace varios años tengo 6 o 7 de 30, o sea que, y de pronto en algunos lugares de provincia de Buenos Aires nos decían que armaban grados especiales de chicos más atrasados, porque eran muchos, ¿no? y realmente es un drama. Lo que nosotros tenemos en la página, los traducido bastante, los informes de estos estudios de California que muestran cómo las madres que
estaban expuestas a glifosato y clorpirifos tenían mucho más chicos con estos tipos de problemas. Eso se publicó en el British Medical Journal, que es la revista médica más importante del mundo, y aún así recibió miles de ataques porque la pelea que hay en las publicaciones es terrible. A nosotros no sabemos lo que nos cuesta publicar sobre el glifosato, la cantidad de journals que se abren y otros que es más, están totalmente subvencionados por la industria, ¿no? O sea pero bueno, Y acá, en el chat hay una persona, Melina, que consulta si conoces publicaciones que relacionen el glifosato con Parkinson. Sí, ahí hacía mención a esa revisión sistemática sobre los daños del glifosato en el sistema nervioso. Que si bien yo como pediatra, neonatólogo, lo miraba más a los niños, pero en los adultos se ve notablemente, con Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis amiotrófica, se ven ese tipo de lesiones, convulsiones, son mucho más frecuentes en la zona fumigada, en los niños que convulsionan, tienen como el umbral mucho más lábil, o sea, hay un impacto muy grande en el sistema nervioso a consecuencia del contacto con esta sustancia. Inclusive se ha demostrado cómo glifosato altera algunas señalizaciones, mensajes químicos que se pueden corroborar en el laboratorio de si está activado o no esa línea química de activación, y realmente en presencia de glifosato a bajas concentraciones se veían que no. Acá Walter, que vive en Anguil, en La Pampa, pregunta por un agrotóxico que se llama glufosinato de amonio. Si hay datos sobre los efectos de este agrotóxico. Sí, es muy importante eso, Cecilia, porque hace poco el gobierno autorizó un trigo transgénico, sí, que supuestamente lo presenta como que es un trigo resistente a la sequía, o un poco más resistente a la sequía, pero en realidad es un trigo resistente al glufosinato, ¿no? O sea, se le ha insertado un gen para que el glufosinato, cuando aplican ese glufosinato, que es un herbicida que mata todos los yuyos, el trigo los resista, porque tiene una vía alternativa metabólica. Y el glufosinato es muy tóxico, muy tóxico, produce efectos neurológicos principalmente, porque remedia el glutatión, remedia el glutamato, es un problema, tiene que ver hay estudios que muestran su vínculo con el autismo también, es increíble, ¿no? Y el gobierno salió a decir de que no se está promoviendo el uso de este herbicida, pero cuando ves la propaganda en los medios agrícolas, en las redes agrícolas, están vendiendo este herbicida más, y lo promueven al trigo para usarlo, porque el glifosato se les ha hecho resistente. El problema es que al ser trigo, esto no va a ir con la soja o el maíz a los chanchos, sino que va a ir a la factura que comemos con el mate, los criollitos, los fideos, con todo, ¿no? Va a alimento humano, es increíble. ¿Vos, Raúl, querías hacer algún comentario? ¿Me habías dicho? Sí. Para ir cerrando, lo que quería en primer término era agradecerte por la excelente presentación. Fue muy clara, muy didáctica, y además nos has permitido de alguna manera viajar a la Argentina profunda y a distintos parajes de tu provincia y otras provincias ojeras para entender qué es lo que está pasando. Y como colega tuyo también y como pediatra voy a hacer preguntas que no tienen que ver con la pediatría. Voy a hacer 3 en una. Escuchándote me cuesta abstraerme de las tensiones que se dan entre distintos tipos de industrias y la existencia de marcos regulatorios, como por ejemplo el tema de la industria tabacalera o el tema de las fabricantes de sucedáneos de la leche materna. Frente a esas circunstancias,
La OMS desarrolló el convenio marco que regula justamente los aspectos de comercialización de tabaco y en cuanto a los sucedáneos de la leche materna, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos. La primera pregunta es ¿qué hay en materia de agrotóxicos? O sea, si existe algún marco o algún código regulatorio en este sentido. La segunda pregunta tiene que ver con el tema de la conciencia colectiva. O sea que escuchándote, dudo que cualquier persona pueda abstraerse a las consecuencias nocivas que esto tiene para la salud de la población y el estado de indefensión en la que se encuentra justamente esta población expuesta. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta cuestión de la construcción de una conciencia colectiva y cómo ves que vamos en este proceso. ¿Sí? Parecería que la cuestión se está despertando, pero no sé en la medida si esto responde a las expectativas o a la magnitud del problema, porque el problema va creciendo, pero no sé si las respuestas van en el mismo carril. El ejemplo que diste me pareció muy gráfico, esta figura de los campos adictivos, los campos adictos que necesitan cada vez más dosis de agrotóxico para poder sobrevivir, esta figura de la adicción, del consumo, como una enfermedad que le estamos generando también al campo y que se expresa de esta manera para crear también un mensaje de cómo esto de alguna manera trasciende a las personas y afecta también nuestra naturaleza. Y la tercera y última, y me prometo llamar al silencio, es quién asume el costo de las omisiones. Se sigue enfermando gente, se sigue muriendo gente, siguen ocurriendo tragedias y esto de alguna manera implica algún grado de corresponsabilidad de parte de las empresas, de parte del Estado, de parte de distintos tipos de organizaciones. O sea que en este sentido justamente es qué tipo de respuestas se pueden generar en la materia para no ser siendo testigos de una tragedia que, por lo menos de este lado del planeta, parece que vamos bastante rezagados con respecto a lo que acontece en otros países, como dijiste recién, como el caso de Europa, en países europeos. Así que cierro con estas preguntas, te mando un cordial saludo, un agradecimiento muy, muy grande y esperemos que sea el punto de partida de una relación de intercambio futuro. Adelante, Medar. Gracias, Raúl. Sí, con el tema del tabaco siempre hay un vínculo, ¿no? Porque en toda la discusión de agrotóxicos, la otra tribuna dice que no tenemos pruebas contundentes. Tampoco hubo nunca pruebas contundentes sobre el cigarrillo. La prohibición del cigarrillo llegó por el peso específico del reclamo de las poblaciones de que el cigarrillo te enferma. El cigarrillo no se pudo demostrar en un trabajo experimental de someter a un grupo de gente a fumar y a otro grupo a no fumar y ver cuántos hacían cáncer. Esos estudios de toxicidad, de daño, no se puede, son éticamente inviables, inadecuados, no hace falta hacerlo. Pero es lo que reclaman para tener evidencia absoluta. Eso reclamaba la industria y ganaba los juicios hasta la década, fines de la década 70-80, donde ya el peso de los estudios epidemiológicos mostró que no podía ser, que si los enfermos de cáncer de pulmón, el 90% fumaba. También tenía gente que fumaba y se moría de viejo de cualquier otra cosa y nunca había tenido un problema de los pulmones, ¿no? O sea que también es eso, porque la gente también se puede defender del daño que te produce el cigarrillo, igual que los agrotóxicos. Hay mucha gente que, no toda la gente se enferma, a pesar de que casi toda la gente tiene los ensayos Cometa alterados, solamente poca cantidad por suerte, se enferma. La leche materna, los estándares, vos sabés que sobre residuos de pesticidas en la leche materna, de agrotóxicos, residuos de agrotóxicos no se han establecido, y hay informes ya de hace varios años de Estados Unidos que midieron las mismas leches que se comercializan acá, las leches de las fórmulas más de mayor venta, y todas tenían residuos de glifosato, porque son leches que son muy manipuladas por la industria, le ponen lecitina de soja, le ponen jarabe de fructosa, de alta fructosa de maíz, todo derivado de maíz y de soja, que son sojas y maíces fumigados, y en todas las leches que se estudió tenían agrotóxicos, también en la leche de madre.
Nosotros quisimos hacer ese estudio, pero nunca logramos fondos ni que nos aprueben un estudio para hacer eso, pero hubiera sido muy útil. Por lo menos mostrarlo para decir, miren los residuos que está teniendo esta leche, ¿no? No puede ser de que, por favor, hagan las fórmulas con leche orgánica, si se quiere. El tema de la conciencia colectiva en los pueblos es complicado, es muy doloroso, ¿no? Hacer los trabajos casa por casa ha sido experiencias muy, muy duras para los equipos nuestros. Encontrarte gente que vive en un lugar muy bien, muy lindo, con buen pasar, pero que tienen un drama, la cantidad de pérdidas en sus seres queridos. Pero esa conciencia fue creciendo hasta la pandemia. Nosotros íbamos acumulando, las luchas ambientales, sobre todo las luchas de agrotóxicos, han ido creciendo mucho en Argentina. En Argentina, como ser las empresas no pueden construir una nueva fábrica de agrotóxicos, después que la última que quisieron construir en Malvinas, Argentina, pegada a la ciudad de Córdoba, fue bloqueada por los vecinos del pueblo, apoyados por gente de todo el país. Tuvimos un conflicto de 1 año y la fábrica no se instaló porque no podía presentar un estudio de impacto ambiental que mostrara que no contaminaba, porque son fábricas contaminantes. Y después quisieron poner esa fábrica en otras ciudades del interior de Córdoba o en el interior de Buenos Aires y Santa Fe. Inmediatamente, cuando se supo que andaban queriendo construir esta fábrica, hasta en Tucumán quisieron poner en lugares pobres y la gente se sublevó y le dijo al intendente, no queremos esa fábrica en estos lugares. O sea, eso muestra como que hay un inconsciente colectivo de que no, esto no es bueno. Por más que en Malvinas, Argentina es el pueblo más pobre de Córdoba y ofrecían trabajo y actividad económica para todo el pueblo, un pueblo pobrísimo, pero el pueblo pobrísimo en su dignidad le dijo, no queremos esta fábrica de muerte acá, no queremos los chicos muertos como en Barrio Ituzaingó. Y esas fábricas no se pueden poner en ningún lado. ¿Y qué hace? Monsanto, Bayer, Syngenta han ido agrandando las fábricas donde ya las tenía de antes. Y han ido aumentando ahí sin construir nuevas fábricas. Y la lucha venía creciendo bien y veníamos ya con esta iniciativa de pasar de lo municipal y de la lucha cuerpo a cuerpo con cada productor en los pueblos para ir a plantearle, a llevar el debate nacional sobre la necesidad de una política de reducción de agrotóxicos, y ahí nos agarró la pandemia, ¿no? Y de la pandemia hemos salido mal, como todos los sectores populares, en todas las luchas populares, la pandemia se fortificó el poder, se fortificaron los sectores privilegiados, no solamente los ricos son más ricos después de la pandemia, sino que esas organizaciones populares que vamos construyendo codo a codo, que vamos construyendo, reconociéndonos con nuestros compañeros, en estos 2 años de estar aislados, se desarmaron, ¿no? Entonces, terminó la pandemia y nos encontramos mucho más debilitados que antes y el enemigo mucho más fuerte, desgraciadamente. Eso nos Hay que tratar de reconstruir entonces todas estas redes y, bueno, procurarnos, ¿no? Y estamos en eso y es muy bueno que ustedes nos habiliten a conversar con ustedes todo este tema. Y el otro tema de quién paga los costos es increíble. El otro tema es que el Estado es socio del agronegocio, porque el Estado con la discusión de las retenciones solo discute con el agronegocio cuánto se apropia de la renta, pero no discute el modelo agrícola. Y menos lo va a discutir cuando te ponen una deuda externa en el cuello que te dice que cada día tenés que juntar más plata en el Banco Central para pagar la deuda. Entonces, el gobierno ya no quiere discutir política de reducción de agrotóxicos, porque no, lo único que quiere discutir con el agronegocio es cuánto le mete la mano en el bolsillo y cuánto no, y no que no contamine. Entonces, estamos en una situación complicada. Entonces, los costos los paga siempre el pueblo. Siempre hay situaciones, qué sé yo, en Marco Juárez, este pueblo que yo le decía, una ciudad muy próspera de Córdoba, donde todo el mundo tiene las pruebas de genotoxicidad mal, la sociedad rural del lugar hizo una obra de caridad y construyó un hospital oncológico. O sea, ellos construyeron un hospital oncológico para todos los vecinos de Marco Juárez y pagan en los oncólogos que van.
es increíble. Es así. El capitalismo te arma un negocio en cada uno de los problemas y no soluciona nada, ¿no? De una oportunidad en cada problema. Así que bueno, Medardo, hay más preguntas, muchos agradecimientos, tal vez este sea el puntapié inicial para otros encuentros con vos o con otros colegas de la red, de RedWaS. Y bueno, la verdad que ha sido un gusto, muy clara la exposición y nos llevamos información valiosa como para seguir reflexionando y poder accionar también cada quien en su espacio para bueno, procurar mejor salud y mejores alimentos para nosotros y para nuestras familias. Así que bueno, luego vamos a subir la grabación de este conversatorio en el canal de YouTube de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Les agradecemos el haber compartido este conversatorio en esta tarde y bueno, nos encontraremos seguramente en breve para seguir debatiendo estas cuestiones que son tan esenciales para nuestra vida. Así que bueno, les dejo un saludo en nombre de Flaxo y será hasta pronto. Muchas gracias, Medardo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por participar. Muchas gracias.